37 minutos. Dice Amable que ánimo que mañana es jueves. Ánimo, 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 ánimo. Ay, qué 15. Bueno, Rafael Méndez, diputado, está con nosotros, diputado del Partido de la Liberación Dominicana. Méndez es el autor, uno de los responsables de los proyectos. Hay proyectos sobre frontera, sobre seguridad fronteriza. Se ha fusionado el de él y el de otros legisladores. Seguridad y desarrollo, importante esa parte. Esa coletilla. Desarrollo fronterizo. Está con nosotros para escuchar los detalles de la propuesta, porque siempre resalta lo que es más de discusión, que es lo relativo al muro y los controles y los militares, etcétera. Méndez, buenas tardes, bienvenido. Sí, buenas tardes, colegas. Voy a decir que soy periodista. Claro, camarada. Méndez, y yo hemos rodado mucho. Me gustaría introducir esta conversación contigo para poner un contexto. El artículo 10 de la Constitución de la República. Pues lo conoces tú y lo conozco yo y lo conocemos nosotros, pero es importante que el país lo conozca también. Dice el artículo 10 de la Constitución de la República: declara de supremo y permanente interés nacional la seguridad, el desarrollo económico, social y turístico de la zona fronteriza, su integración vial, comunicacional y productiva, así como la difusión de los valores patrios y culturales del pueblo dominicano. Y agrega además el mismo artículo que los poderes públicos elaborarán, ejecutarán y priorizarán políticas y programas de inversión pública en obras sociales y de infraestructura para asegurar el desarrollo de la zona. Eso se está cumpliendo aproximadamente en el caso de la frontera dominicana. Bueno, son dos aspectos. Buenas tardes a ustedes, colegas, y a su radioaudiencia nacional, internacional y mundial. Pero como diputado. Mundial. Fíjate, primero, yo soy el presidente de la Comisión de Frontera de la Cámara de Diputados. Tremendo desafío. La Comisión de Frontera fue apoderado de dos proyectos de resolución. Uno del diputado Vinicio Castillo Semán, del Distrito Nacional. También conocido como esa maldita pared. Y el otro, Luis Castillo, de Las Piñas. No Vinicio, el proyecto. Vinicito, el proyecto de Vinicio Castillo plantea la construcción de un muro, del muro. Y también agrega otros elementos en el titular referido a la seguridad, al comercio y a una vía que intercomunique todas las provincias de la frontera. Correcto. El proyecto de Luis Castillo de Elías Piña plantea la ampliación del muro que inició el gobierno haitiano por los lados de Elías Piña. El murito, que son 150 metros. ¿Qué hicimos nosotros en la Comisión de Frontera? Primero, fusionamos los dos proyectos. Usted sabe que en la Cámara, primero los proyectos van al hemiciclo, y en el hemiciclo, de acuerdo a la especialidad, van a las distintas o a determinada comisión. Pero en la fusión derribaron el muro en la fusión. No se menciona muro. No se menciona el muro, lo derribamos. Derribaron el muro, Vinicito. No debo yo decirlo como mi condición de presidente, es un término muy duro, pero fuiste tú que lo dijiste. Permítamelo a mí. Fuiste tú que lo dijiste, o sea. Dios. No. Fíjate, es resolución. Claro, es una resolución. Es pedido, es solicitud. Recuérdense que la resolución, es una sugerencia. La resolución es una sugerencia, Vaya. Un planteamiento que se le hace al Poder Ejecutivo. En este caso, se aprobó las iniciativas de los dos legisladores, se fusionaron y se aprobó con modificación. Recuérdense, le decía que el proyecto de Vinicio Castillo planteaba la creación de un muro que garantice el control migratorio, el comercio, y etcétera, etcétera. Sacamos, o mejor dicho, la comisión acordó que en esa fusión no se mencionara la palabra muro. Y realmente hicimos discusiones bastante amplias durante varias sesiones. ¿No será, Méndez, que
sacaron la palabra muro, pero se queda la misma construcción. Como estructuras que controlen el paso irregular de extranjeros. No, lo que plantea es declarar de alta prioridad nacional. Solicita al Poder Ejecutivo que declare de alta prioridad nacional, un sistema integral de control migratorio del comercio y la construcción de una carretera que intercomunique las distintas provincias fronterizas. Ese sistema integral, es una palabra muy integradora y muy bonita, pero ¿qué podría contemplar? Como sabemos es una sugerencia, pero cuando ustedes la hacen, ¿qué podría contemplar? Robustecer el cuerpo especializado que vigila la zona, me refiero al cuerpo militar, como usted lo dijo, más carreteras, satélites. O sea, ¿cuál es el espíritu? Podría contemplar lo que entienda el Poder Ejecutivo en ese sentido, porque no es mandatorio, es una recomendación. El Poder Ejecutivo puede establecer los distintos mecanismos que entienda. Hasta hacer un muro. Para que realmente haya, hasta hacer un muro, claro. Es un problema. Problema suyo. El Poder Ejecutivo es mucho más abierta, más democrática. Pero no va a salir un muro de ese. Pero construir un muro significa un sistema de control. ¿Qué se va a hacer? 360 kilómetros. Sí. Aquí en este país no hay fábrica de Bloody. Pero hay un muro, digamos. Lo interesante fue que meses y meses después fue que ustedes se dieron cuenta que ni siquiera tenemos capacidad para generar esa cantidad de bloques. Nosotros no, que nosotros somos los que tenemos que darnos cuenta. Yo digo ustedes como ente que lo ha sugerido o que lo sugirió en su momento. Ahora no. Bueno, la resolución tiene 3 o 4 meses en estudio. Nosotros hicimos un descenso en la frontera, incluso en 3 puntos fronterizos, o sea, en Jimaní, en Elías Piña, en Dajabón, a propósito de esa resolución. Pero nosotros conocemos porque vivimos en la frontera, conocemos la realidad fronteriza, de alguna manera la conocemos. Tú hablabas del CEFRON. Mira, en la frontera interactúan unos 12 organismos militares y de seguridad. Sí. Desde aduanas hasta el militar. Ese es el problema. Todos los G2, el cuánto, yo no sé, o sea, de aduanas, la parte que tiene que ver con el control aduanero. G1, G2, de DT, acá todos. Claro que sí, que encarece, pero aún así, porque ahora es muy bueno anunciar que detuvieron 13.800 haitianos que intentaban penetrar al país. ¿Y por qué? Ahora es que todos cogen un haitiano preso. Ahora es que detienen haitianos. Gracias. O sea, que me llamen, que yo le voy a decir dónde hay 8.000, que me llamen a mí. Claro. Y a cualquiera, aquí, por favor. Pero se sabe, eso es un secreto a voces en nuestro medio. Nosotros bromeamos porque mucho. No solamente los guardias los cuentan, incluso. Los cuentan en los puestos. Todo eso que agarran, usted puede decir con toda autoridad, esos fueron los que no pagaron. Eso. Hay exactamente, esos fueron los que no pagaron. Sí. Nosotros bromeamos. No los que pagaron al consulado. No. Entendimos perfectamente. Palabra del diputado Méndez. Entendimos perfectamente la noción de pago. Pero sabemos que no va a las arcas nacionales. Yo te digo más. Los guardias suben al minibús y los cuentan. Es el diablo. Traemos 25. Es verdad. Déjame subir a ver si es verdad. 1, 2, 3, 4, 21, 22, 23, 24. Tanto. 25. Dame. Tanto. ¿A cuánto por cabeza más o menos se estima? A 100 por cabeza porque son varios puntos. No, pero esto no va a entender. Ahora, usted confirma y a la vez denuncia algo como muy conocido. No sería controlar una frontera en todos los casos, no es tarea fácil. Y mucho más una frontera, por ejemplo, en el punto entre Jimaní y Haití, donde el CEFRON, por lo menos hasta hace poco, funcionaba en un furgón y donde hay una estructura que da asco, de tanto sucio, de tanta agua desparramada que hay ahí. Por lo menos en ese punto fronterizo es terrible, sí. El de Jimaní. Y el de Dajabón es un poquito más organizado, pero tiene muchísimos problemas. Ahora, partiendo de eso que usted denuncia y a la vez confirma, quizás con ponerle un poquito de atención mayor al CESFRON
Atención es supervisión, más recursos, pero sobre todo más supervisión y garantizar que cada soldado asuma por lo menos en un 70% su rol. Si logramos eso, mientras tenemos capacidad de lo otro, no se reduciría de manera significativa el tráfico de extranjeros. Mira, a mí me preguntaba precisamente un periodista hace unos 2 o 3 días algo parecido. Yo decía, bueno, yo creo que lo único que habrá será vigilar a los que vigilan. Vigilar a los que vigilan. Porque es que son cuerpos corrompidos. Ustedes no estamos discutiendo aquí lo que pasó ahora en el DICAM. Pero no a diario, cada rato nos salta lo que está pasando en la Dirección de Control de Drogas. O sea, aquí los organismos armados son organismos institucionalmente corrompidos. Bueno, desde sí, el 16 cámaras en los puestos de vigilancia. Con la intervención militar norteamericana, hasta hoy. Bueno, pero siempre el humano va a estar en el proceso. Por eso yo digo, aquí lo que se necesita es una ruptura. Una ruptura con la corrupción, una ruptura con el narcotráfico, una ruptura con el clientelismo. ¿Cómo la logramos? Con una voluntad política. ¿Y cómo vale? Claro. Con una voluntad política. Oye, lo que está pasando en la frontera es un secreto a voces para todo el mundo. Hoy ir a la frontera para un guardia, para un miembro de un organismo de seguridad, no es desgracia como antes. Bueno, pero es que siempre no es desgracia, antes era desgracia. Sí, pero Rafael, siempre ha habido mucho. Yo como que estoy hablando de una cosa y estoy preguntando de otra. No, estamos muy bien. Estoy yendo más allá. No, vamos muy bien, muy bien, porque aquí hemos hablado varias veces de dónde viene la población haitiana y dominico-haitiana. Viene de la corrupción de los gobiernos, de los empresarios. Y no del 60 que traían para el CEA. Los traían para el CEA y en vez de ya trajiste 30,000, dejar los 30,000, se traían 30,000 más. Se le vencía el contrato de un año a esos 15 o 30,000 y se quedaban aquí, porque ellos estaban aquí. Y el contrato decía que se renovaba automáticamente. Ese es de ahí que vienen estos dominico-haitianos con todos los problemas que tenemos. Ahora, en la actualidad hay un asunto, Rafael. ¿De quién eran los ingenios en ese tiempo? Principalmente del Estado. Del Estado, sí. Y más la Costa Western y ese sector. Exacto. Y Vicini. Pero donde quiero llevarte hay una realidad. La economía dominicana se sustenta su rentabilidad en la mano de obra haitiana. Desde el pequeño empresario que tiene 20 tareas de tierra en Matanzas, Baní, hasta el que quiere hacer una cisterna en su casa, hasta el señor de una finca de 4,000 tareas y al gran constructor. Entonces, desde el Congreso, ¿qué se piensa hacer en sentido de sincerizar esta discusión? Porque están los extremos que le están sacando provecho político y politiquero, con videos y cosas. No hay gente sensata en el Congreso para llamar a una discusión. ¿Qué vamos a hacer? Porque los necesitamos. ¿Y qué vamos a hacer? Porque al mismo tiempo nos sentimos que cada día son más, que no es una mentira. Bueno, que Méndez es periodista. Tenemos 2 minutos y confiamos en su capacidad de resolver. Adelante. Se faltó la parte de que es nuestro segundo socio comercial. Claro, después de Estados Unidos. Que hay que tratar también en términos de las relaciones con Haití, con el gobierno, con el Estado haitiano, hay que tratarlo también con comedimiento y con prudencia. Ahora, parecería como que nosotros los legisladores somos los responsables de las soluciones y responsables de lo que no se ha hecho. Nadie más que nosotros habla de la situación de la frontera. Nadie más que nosotros denuncia la situación de la frontera. Ese artículo 10 de la Constitución que Chávez refrescó, nosotros vivimos constantemente refiriéndonos en términos de la necesidad de que realmente se cumpla con ese postulado fronterizo. Pero aquí nos bombardean la ley 2801, que es el único instrumento que se corresponde con ese planteamiento que hace la ley, que hace establece la Constitución de la República. Esa es la de facilidades y han tratado para crear empresas en la zona. Desenciones para, Finalmente, Rafael, ustedes emitieron su resolución. Tengo una pregunta para él. Pero ven acá. Calma, pueblo, hasta yo, pero me quedé con ella en la recámara. Finalmente no, yo tengo una pregunta para él. Una sola pregunta. Yo creo que te una pregunta en esta entrevista. No, y es de se la voy a hacer.
Adelante, Cristian. Gracias, Luis. ¿Ustedes emitieron su resolución y cumplieron? ¿O hay algún esquema de seguimiento en alguna instancia de gobierno, algún contacto para tratar de que esto se pueda cumplir? La fusión de las dos propuestas. La resolución es una propuesta. Nosotros como comisión cumplimos ya nuestra parte. Ahora eso va al hemiciclo, cuando el presidente de la Cámara lo decida. Y en el hemiciclo se discute, se aprueba, se rechaza o se modifica, igual que cualquier iniciativa de ley o de resolución. Ese es el procedimiento. Pero ya nosotros por nuestra parte cumplimos lo que nos corresponde, estudiar el proyecto o los proyectos en este caso y hacer las recomendaciones. Consolidar y hacer una pregunta el Ejecutivo podría decir, ya yo recibí, gracias a una interesante propuesta, cumplimos también. Luis. Sí, una pregunta muy elemental. Como existe la ley 2801, ¿no? De fomento e incentivo al desarrollo social, económico en las zonas fronterizas. Una pregunta que te corresponde a ti. Tú perteneces a la provincia Bauruco, ¿no? ¿Verdad? Sí. Que forma parte de la región conocida como la Hoya del Lago Enriquillo. Ahí hay dos provincias, Independencia y Bauruco. ¿Cuántas industrias hay en esas dos provincias? Industrias amparadas en la ley. No, industria con más de 50 empleados, por ejemplo. Bueno, están una par de industrias de agua, un par de industrias, bueno, ya no hay de hierro. Antes no había en la guía yo me recuerdo que había una sola. La licorera de la Altagracia todavía está. La licorera de la Altagracia, claro, que la está bombardeando y la está boicoteando, porque tampoco se entiende. Y como hay también alguna complicidad desde organismos del Estado para boicotear la viabilidad de esta ley y de las empresas que están establecidas, amparadas en esta ley. Es todo. O sea, el Tribunal Constitucional se pronunció recientemente en el sentido a favor de la ley y de la legitimidad y constitucionalidad de esta ley. Se pronunció la Suprema Corte de Justicia. Pero aún así, aduanas, impuesto interno, autoridad portuaria, aún así sigan torpedeando las exenciones y beneficios que la ley establece. Porque a nosotros nomás nos toca denunciar y decir, porque a nosotros no nos reciben tan fácil. Yo he ido a aduana, hemos ido a una comisión a aduana a visitar a un subdirector. Espérate. Y no nos reciben. Rafael Méndez, periodista, una diputado. comisión de la Cámara de Diputados quiere ver al director de aduanas y no lo reciben. Solicitándolo con tiempo. No reciben a su debido tiempo. No solamente el director. A propósito de esa situación que está pasando con la licorera La Altagracia y que está pasando con una empresa que precisamente está establecida en mi municipio de origen, Villa Jaragua, que le han torpedeado, le ha hecho de todo. Nosotros hemos intentado una comisión de la Comisión de Frontera, hemos ido allá donde su director de aduana y no nos reciben. Increíble. Trae la cuenta, yo.